Bueno, el tema de abuso sexual de niños y adolescentes, noticias que muchas veces escuchamos y realmente son escalofriantes, de niñitas súper chiquititas, de 5 años, 6 años, adolescentes. También la cantidad, las estadísticas son terribles, la cantidad de adolescentes embarazadas, niñas madres prácticamente, que tenemos hoy día. Para tratar el tema, porque hace pocos días fue justamente, creo que fue ayer, ¿verdad? El día. Sí. Así que vamos a hablar con ellas porque también hay organizaciones que por suerte dedican su tiempo a este tema. Teresa Martínez, fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Eduardo Sosa, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, gracias por venir. Buenas noches, Mina, muchas gracias por la invitación. Cristian Ábalos, psicólogo, jefe de inclusión de la Cruz Roja, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Cintia Escurra, Movimiento contra la Violencia Sexual de Niños y Adolescentes. Gracias, Cintia. Gracias a vos. A ver, ¿qué es tu organización, Cintia? El Movimiento es una organización que aglutina a 10 organizaciones más de la sociedad civil. Ajá. Y a otras personas que de manera voluntaria también se acercan a formar parte de este movimiento. Sí. Y lo que hacemos justamente, nos conformamos a partir del 2015 y empezamos un poquito a tomar el tema como para visualizar y posicionar aquello que tenga que ver con la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en la temática de abuso sexual y explotación también. Y aparte de posicionar el tema, digamos, ¿lo hacen a través de qué? De los medios, a través de charlas, ¿de qué? ¿Cómo lo hacen? Desde el movimiento hicimos acompañamientos también, recibimos denuncias, tenemos una fanpage en Facebook que justamente es una vía. ¿Cómo se llama? Tiene el nombre del movimiento, de lucha contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. En esta fanpage a veces tomamos denuncias o cuando hay casos que no están llevando el debido proceso, entonces mucha gente se acerca a nosotros como movimiento, a veces a través de las redes sociales o a través de las organizaciones que conformamos este movimiento, y lo que tratamos de hacer es poder canalizar un poquito y acompañar las denuncias que vamos recibiendo como movimiento. Bueno, vamos a un informe que nos hizo Jenny sobre la situación en números. Estadísticas sobre abuso. En nuestro país, el 31 de mayo se recuerda el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes. Según estadísticas del Movimiento contra la Violencia Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, de enero de 2016 a abril de 2017 se registraron en Paraguay 2.595 denuncias de abuso sexual hacia niños y adolescentes. Por otra parte, para la organización Protégeme, de cada 10 menores paraguayos, 4 son objeto de abuso sexual. El 60% de las víctimas son niñas y el 40% varones. La mayoría de los casos de abuso involucran a un familiar y ocurren en el hogar del menor. De cada 10 denuncias que se registran, solo una prospera en el ámbito judicial. La edad donde los niños tienen mayor probabilidad de ser objetos de abuso sexual va entre los 8 y los 12 años para el caso de las niñas. Con relación a los varones, el periodo en que se registran más casos va entre los 9 y 12 años. Más estadísticas, datos que corresponden al Fondo de Población de Naciones Unidas. Del total de la población paraguaya, el 29% corresponde a personas de entre 15 y 29 años. El 34.2% de los niños y el 24.5% de los adolescentes paraguayos viven en la pobreza. 1 millón de adolescentes y jóvenes en nuestro país está fuera del sistema educativo. El 15.5% de los adolescentes y jóvenes paraguayos no estudia ni trabaja. Entre el 2004 y el 2013 se registró un incremento del 62% de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años. En 2015, del total de nacimientos registrados en Paraguay, el 18% fueron de madres adolescentes. En 2015, 8 de cada 100 diagnosticados de VIH fueron adolescentes de entre 10 y 19 años. Bueno, qué terrible y eso que hablamos de números, pero digamos que imagínense que cada número es un caso, es un ser humano. Este tema, a ver, puede ser de enero
Desde 2016 a abril del 2017 se registraron en Paraguay 2.595 denuncias de abuso sexual hacia niños y adolescentes. ¿Puede ser esto tanta cantidad? Y sí, las denuncias se reciben, de ahí a que prosperen como caso es otra cosa. Yo creo que Secretaría de la Niñez puede confirmar esos números en su sistema de recepción de denuncias, ¿verdad? Eso te iba a decir, ¿cómo está organizado esto de la Secretaría, digamos? O sea, ¿por qué tenemos este número, digamos? A ver... Realmente, cuando hablamos ya de denuncias, son datos que llegan cerrados, digamos, al sistema, digamos, en este caso, al ámbito fiscal, digamos. Según los reportes que pasó la Fiscalía General del Estado, al 2016 cerró con 2.080 casos. O sea, que llegaron a la Fiscalía. Sí. Llegaron a la Fiscalía ya. Está o sea que por formalizado ahí la denuncia. Quiere decir que va a haber mucho más de 2.500 entonces. Claro, en función a las estimaciones que pasó también, digamos, entre los datos estadísticos, digamos, según lo que estiman es que 1 de cada 10 prospera y entre 4 a 6 casos normalmente no llegan a denunciarse, porque son, como también mencionó ahí la plaqueta, se dan dentro del entorno cercano al niño o la niña, ¿verdad? O sea, no todo llega a denunciarse, ya sea en el ámbito fiscal. Y lo que llega a denunciarse de fiscala, ¿por qué uno nomás de cada...? Bueno, esa es una proyección estadística porque justamente la mayor parte de los casos se dan en el ámbito de la familia. Y, por supuesto, para que prospere, casi siempre se separa al niño de su familia, pues esa familia no colabora para que en la investigación, al contrario, genera una fuerte presión sobre las víctimas para que se desdigan de la denuncia. Conste que no son los niños los que denuncian, ¿verdad? Normalmente son personas ajenas, o vecinos que saben, o otros parientes, o docentes, ¿verdad? Que detectan la situación y denuncian. Los hechos muy rara vez son denunciados inmediatamente, ocurrido de tal manera que toda... Es difícil la prueba, digamos. Sí, toda la actividad forense que se realiza para obtener las pruebas objetivas del hecho se puedan realizar. Y muchas veces también se declina porque toda esa actividad genera más daño en la víctima y el proceso penal a veces victimiza muchísimo y entonces, no hay seguridad. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Y justamente es la intervención inmediata en los casos de abuso, tiene que ser lo más rápido posible. Porque si se denuncia tarde... Porque abuso no conlleva necesariamente una violación, ¿verdad? No, no necesariamente. Ajá. No necesariamente. Entonces, no siempre existe, como vos decís, la prueba así palpable, objetiva, no sé cómo te voy a explicar. Claro, se sostiene mucho sobre los informes técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, que van buscando esos indicadores que existen en los niños, aunque no haya la famosa violación, ¿verdad? Sí. Porque toda situación de abuso no es también solo sexual, sino es de palabras, muchas formas de maltrato. Pero cuando hablamos Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, cuando hablamos de abuso, no hablamos de abuso sexual necesariamente, sino que ¿se habla de abuso en términos de maltrato o cuando hablamos de abuso y explotación sexual? Entonces no es abuso sexual. Lo que porque otra cosa es el maltrato, digamos. Sí. Ese es bueno, el abuso es una forma de maltrato. No, categórico, una de las peores. Pero es digo, una de las peores. Cuando estamos hablando de esta estadística, no es de niño maltratado porque le pegó su mamá, no. Es de abuso sexual y explotación sexual, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Y nosotros tenemos muchísimos casos de explotación sexual. Que es otra vez otra cosa, otra situación que puede estar dentro del proxenetismo, ¿verdad? Que es ya activar comercialmente por la sexualidad de una niña o un adolescente, ¿verdad? Esos casos son bastantes, lamentablemente cada vez se ven más y también dentro del ámbito de la familia. A veces los propios, eso te iba a decir, dentro a veces la propia familia, sí. La propia madre, digamos, explota sexualmente a su hija, ¿verdad? Le presta, famoso, es así, una cuestión, digamos, fuerte en nuestro país, ¿verdad? Mismo. Y en caso de abuso sexual, justamente como ya lo mencionaba, generalmente ocurre en el seno familiar y justamente eso es lo que hace que no se denuncie y que no salga a la luz de estas 2.595 casos que se registra de denuncias. Hay muchísimos otros que no salen a la luz.
En el interior, sobre todo, imagino que debe ser mucho más difícil la denuncia, ¿verdad? Me imagino que estos 2.500 casos están más centrados en capital y central, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el No, ¿no? hay zonas donde se marca muchísimo, por ejemplo, Ah, cordillera, Ajá. ¿verdad? Las zonas del departamento central hacia Ñemby, Villa Elisa, ¿verdad? Y acá en la capital también, pero hay zonas donde se marca con una luz roja por el alto índice de denuncias de abuso sexual que existen. Tal es así que se van tomando algunas decisiones en materia de política criminal desde el Ministerio Público en el sentido de poner y fortalecer determinadas zonas de fiscalía justamente con los técnicos que tengan que intervenir en estos casos, que son psicólogos y trabajadores sociales. Ahora, ¿verdad? Cristian, vos sos psicólogo, Soy ¿verdad? psicólogo, sí. ¿Qué quiere decir jefe de inclusión de la Cruz Roja? Bien, justamente es un cargo que se creó dentro de los programas, ¿verdad? Ajá. El Cruz Roja, generalmente la gente conoce más al Cruz Roja por el hospital, ¿verdad? Sí. Que es uno de los programas. Ujú. Yo estoy en la jefatura de inclusión social, donde abarcan los programas del hogar maternal de niñas, ¿verdad? Niñas que son abusadas lastimosamente y que llegan al hogar, Sí. que están en su proceso de gestación. De gestación. Eso te iba a decir, aumentó muchísimo el embarazo en adolescentes, ¿verdad? O sea, aumentaron las denuncias más que los... ¿verdad? Justamente estábamos conversando con la fiscal. A ver, ¿cómo es esto? Sí, porque justamente la gente está denunciando más, eso estábamos conversando, ¿verdad? Con el 147, por ejemplo, de la Secretaría de la Niñez, la gente se anima a denunciar más. Pero también, Mina, hay algo muy importante. Pero digo, ¿hace cuánto que trabajas en la Cruz Roja? Yo estoy trabajando hace un año en la Cruz Roja. Hace un año, bueno, porque siempre Pero hubo obviamente vengo de- niñas embarazadas, sí, digamos, sí. y adolescentes, y este hogar que tiene la Cruz Roja, ¿cómo que se llama? ¿Dónde El van hogar las- maternal doctor Andrés Jubetich. Bueno, siempre hubo embarazadas, Sí. pero digo más que ahora, no me acuerdo las estadísticas exactas, porque acá habla de él, que en el 2015 un total de nacimientos registrado en Paraguay, de 18% de los nacimientos fueron de madres adolescentes. ¿18% de cuánto lo conoces? Para darte números, Sí. digamos así rápidamente. Exacto, para un número. ¿De cuántas, número. En el en 2014 este último año, ¿cuántas adolescentes fueron madres? Te voy a dar unos datos oficiales, Mina, que Sí. son los que nosotros tenemos también, porque Exacto. en función a los datos que provee el Ministerio de Salud, más o menos se está hablando de 2 nacimientos cuyas madres son niñas de 10 y 14 años. Espera, ¿2 nacimientos por cuánto? Por día. Espera, 2 nacimientos por día Así es. de niñas menores 10. de 15 años, entre Es- 10 y 14. Exacto. Espera, 2 por día, 300, ¿cuántos? Más de 60? 700 estamos hablando. 700 casos al año Sí. de madres niñas, porque de 10 a 14 años. Sí, así mismo. Actualmente en el hogar nosotros tenemos un rango de 13 a 17, y justamente entra dentro del rango. Entonces, los datos, así como bien, de hecho, por eso la campaña también este año de la Secretaría con varias instituciones se definió el tema de abuso, o sea, digamos del abuso sexual como básicamente como Y estos embarazos, porque fíjate vos, cada día nacen 2 niñitos de 2 niñas, digamos, ¿verdad? Exacto. Así Y mismo. normalmente es por abuso de parientes, porque hubo muchos casos que estaban embarazados sus propios padres, por ejemplo. padrastros. O padrastros, no, pero padres Tío, biológicos también, ¿eh? abuelo. Menos obviamente, pero Sí. es impresionante. Así mismo. Ahora, ¿y qué pasa con estas niñas? 700 por año más o menos, ¿verdad? ¿Se quedan, qué porcentaje de estas 700 niñas se quedan con sus bebés? ¿Y qué porcentaje estos bebés pasan, digamos, a ser, no sé, a centros de adopción o a ver qué pasa con ellas, digamos? Una pregunta muy interesante. La mayoría realmente queda de vuelta en el entorno familiar, por un lado. O sea, y como hay algunos casos también, por ejemplo, que la niña lo llevan, no sé, a Buenos Aires, por un lado donde va a tener el bebé. O sea, hay cuestiones también de ocultamiento justamente por el hecho de que Ser tan las... pequeña. Por un lado y por otro lado también de que... Está involucrado un pariente. Exacto. Entonces, esas son las situaciones que se dan, digamos, por eso los datos son demasiado preocupantes, porque definitivamente, como veníamos hablando un poco la doctora y con el equipo también, hay una cuestión cultural, digamos, que tenemos que deconstruir, digamos, de prácticamente de aceptar como normal cuando a veces un adulto tiene relaciones, digamos, ya a temprana edad, ya sea con niñas o con adolescentes, digamos, que deberíamos de cortar, digamos, porque eso está configurado, la doctora sabe eso, como un... Bueno, hay más abusos, me imagino yo,
en niñas que en niños, pero también hay un porcentaje, tengo entendido, haber alto de niños abusados, ¿verdad, varones? Claro, en realidad se visibiliza más el de las niñas porque se denuncia, de hecho hay más, ¿verdad? Y hay una diferencia 60-40, decimos, ¿verdad? Porque prácticamente Ah, pero no 60-40 significa que hay también Sí, muchos niños pero abusados. eso es haciendo proyecciones, Ajá. porque se denuncia mucho menos el de los niños, ¿verdad? Por una variable que también dentro de la familia se nota menos, parece, o se detecta menos, ¿verdad? Y ocultan más los padres también. No, nadie quiere decir que su hijo fue violado. En cambio, con las niñas, con todos los programas que hay, las campañas que se hacen, hay mayor denuncia. Por eso nosotros no podemos decir, como antes había menos denuncias, no es porque ocurrían menos también, sino Claro. porque se ocultaba más. Así es. Hoy se visibiliza, la gente denuncia, se involucra. Ahora, ¿y un ¿verdad? niño o una niña violada, digamos, si bien obviamente ambos sufren secuelas, me imagino que para toda la vida, en el caso que se quedan embarazadas, peor. Pero digo, el tema de que sea un hombre que le viole a un hombre, digamos, ¿verdad? ¿Tiene un aditivo más en los niños, digo, que fueron violados? Sí, de hecho, sí, el niño, justamente lo que está haciendo la doctora, ¿verdad? Ese estigma, ese no contar, ese cómo él procesa, ¿verdad? En cambio, la niña, a pesar de que él quedó embarazada por producto de una violación, tiene esa capacidad de resiliencia por la afectividad misma, ¿verdad? Y también, como estaba diciendo, estos programas que también protegen más a las niñas en ese caso, ¿verdad? Lógicamente, marca muchísimo tanto sea niña o niño quien sufra la violación. Vos que estás en la Cruz Roja y estás en convivencia, digo, conoces a varias niñas embarazadas, ¿verdad? Decís, a ver, en porcentaje quedan casi siempre en su entorno familiar los bebés, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué porcentaje se quedan la misma niña con la niña, digamos? De hecho, un gran porcentaje. Se quedan Nosotros con su tenemos nuestra trabajadora social que hace justamente esa visita post, ¿verdad? Una vez que haya egresado del hogar, para ver cómo está la niña con la madre, ¿verdad? Y generalmente quedan con la madre, ¿verdad? Con la niña. Las niñas quedan La con las niña niñas. queda con las niñas, ¿verdad? Ajá. Sí, así es. Y, a ver, ¿qué querías decir, Ojalá? No, que también es el tema de que hay como una fuerte presión sobre esas niñas, porque también lamentablemente todo impulsa y empuja para que esa niña se quede con la criatura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué te referís? Y no, porque todos los trabajos que se hacen de acompañamiento y de asistencia es para que la niña esté con el bebé, ¿verdad? Y no Y le necesariamente tendría que- enseñan a ser mamá, ¿verdad? Le enseñan a ¿Y qué tener... vos crees? ¿Que no tendría que ser así? Y yo creo que una niña tiene que seguir siendo niña, o sea, esa es su naturaleza y ese sería su principal derecho, tiene que poder seguir ¿Y qué hacemos jugando. con el niño, digamos, la Tiene que niña? haber un programa de asistencia y de protección. En todo caso, si va a quedar en su entorno familiar, están los adultos que tendrían que O sea, los padres de hacerse la niña caso. embarazada, en todo caso, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Pero el problema es que casi siempre, les pregunto si es así, si está relacionado también con clases sociales, en el sentido, ya sé que hay abuso en todas las clases sociales, pero digamos en los sectores más populares tengo entendido que hay más niñas abusadas, por lo menos más denuncias, ¿es así o no, de la Secretaría? Sí, digamos, porque yo creo que hay que plantear que hay algunos elementos, digamos, que incrementan el facilitan. riesgo, ¿verdad? O sea, tenemos, por ejemplo, El el hacinamiento, hacinamiento, vivir en la misma cama. exacto. Por un lado, el tema de digamos, el nivel de escolaridad, digamos, de las niñas, de los propios padres. La precariedad. O sea, la precariedad, o sea, básicamente un poco siempre el tema es que a mayor nivel, digamos, de educación, digamos, la niña o la adolescente empieza a incrementar, digamos, o genera factores de autoprotección, básicamente. Entonces, eso es un elemento clave. Evidentemente, en sectores vulnerables el hacinamiento es terrible, ¿verdad?